Éxodo capítulo 31, versículo 18. Cuando lo tenga, diga amén. Le voy a invitar este día o en esta serie, y le voy a hacer una recomendación a usted. Quizás no es habitual en usted, pero esta serie le voy a invitar que traiga lápiz y papel. Luego hablaremos. Amén. Éxodo capítulo 31, versículo 18, reza la poderosa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice el versículo 18: y dio a Moisés, cuando acababa de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Repito ese versículo. Y dio a Moisés, cuando acababa de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Permite y vea bien, Dios eterno, que tu nombre, el cual es excelso, tu nombre, el cual es, Señor, admirable, príncipe de paz. Vea bien, Dios mío, en el nombre de Jesús, poderte nosotros dar a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo a ti pertenece. En el nombre de Jesús. La iglesia grita amén. La iglesia grita amén. Por favor, extiéndale la mano a alguien y dígale: el autor no ha terminado. No, pero dígaselo con convicción. El autor no ha terminado. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta, amado, de unos principios que quisiera compartir con usted en este día. Entre ellos, hermano Tommy, la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios llama a Abraham. Y hemos hablado de Abraham en un sinnúmero de veces y de formas y maneras. Creo que para mí, si usted ve o escucha o ha escuchado, ¿verdad?, o da seguimiento a los sermones que siempre damos, es muy raro no incluir la vida de Abraham, porque para mí Abraham simboliza uno de los personajes más extrovertidos, ya que Abraham viene de una línea de pensamiento, de una línea, de una forma, de una cultura. Amén. Y Dios llamarle y escogerle, y cómo su fe trasciende aún más de lo que él mismo puede ver en el instante. Eso para mí, Abraham es uno de esos personajes que marcan la vida, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando Dios llama a Abraham, hay un trato de tú a tú, un trato personal. Dios ha venido trabajando, Celia, con el hombre, y ha venido trabajando de una manera directa. No hay un registro que los antiguos habían guardado de esos rollos, de esas palabras que Dios le había dado, amén, anteriormente. Es decir, cada vez que Dios trabajaba o hablaba con alguien, llámese Enoc, la Biblia dice que Dios caminaba con Enoc, que caminó con Dios y se lo llevó, pero no hay un registro, amén, escrito de estos personajes directamente. Usted me puede decir, pastor, está el libro de Enoc, pero el que actualmente eso está muy alejado del pensamiento del autor. Pero podemos ver un ejemplo, un personaje, como Noé. Dios le habla a Noé de una manera y podemos verlo como Dios, ¿verdad?, trabaja o trabajó con Noé, y no hay un registro que Noé pueda decir, bueno, cuando yo estuve en tal situación, Dios me habló esto, etcétera, etcétera. Todos los registros que tenemos de estos personajes, amén, fueron escritos por otro llamado Moisés. Pero me llama la atención, ¿verdad?, entrando de punto de lleno con esto,
Es que Dios siempre trató con el hombre directamente. Por eso yo creo fielmente, amados, en el trato personal de Dios. Yo creo que Dios, algo que demanda de ti, te lo transmite, te lo trabaja, amén, te lo moldea a tal manera que muchas veces hay algo que Dios trabaja en ti que no necesariamente trabaja en mi vida. Y viceversa, amado. Hay cosas que Dios directamente trabaja conmigo que no necesariamente va a trabajar con el otro individuo. Y siempre hemos dado un sinnúmero de casos acerca sobre eso. Salvo, ¿verdad? Ya estamos hablando de un término más directo, pero ya salvo la palabra de Dios, que es un manual para todos. Pero ese trato directo ya es diferente. Pero la palabra de Dios fue ese trato directo, Pastor Mario, ese trato directo con el hombre, hasta llegar a Moisés. ¿Por qué digo trabajar directamente hasta Moisés? Bueno, porque ya Dios le había prometido a Abraham una tierra, un lugar donde ellos iban a poder vivir, una tierra donde esa tierra iba a ser de ellos, que iba a ser gobernada por ellos, iba a ser administrada por ellos. Pero la palabra de Dios me narra, me dice, ¿verdad? Que ya cuando el pueblo ha durado 400 años en Egipto como esclavos, amén, han trabajado ahí, han sido esclavos allá. La Biblia dice que ya están listos, ¿verdad? Para llegar a esa promesa de Dios. Para ya llegar a esa nueva tierra, a esa Canaán prometida, ese lugar donde fluye leche y miel. Hasta este entonces, amados, el pueblo no ha tenido ningún escrito, ya que Abraham no escribió de las proezas que Dios hizo. Isaac no escribió de las proezas que Dios hizo. Jacob no escribió de las proezas que Dios hizo. Por ende, cada uno de los patriarcas, simplemente la relación que ellos tenían con Dios, diga conmigo, era de boca en boca. Por eso era muy importante, amén, los patriarcas sentar a sus hijos y decirle, esto fue lo que Dios hizo conmigo. Y sus hijos adaptarlo, recibirlo a tal manera que ellos podían poder transmitirles sin la necesidad de un libro de manera particular. Ahora bien, cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia dice, ¿verdad?, que ya el pueblo está listo para salir, ya está todo preparado. La gente hizo maleta, la gente está listo para salir, para correr, para moverse hacia el lugar donde Dios le prometió. Podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor divide, Chris, el mar, amén, y el pueblo pasa en seco. El primer lugar o la primera estación donde ellos llegan, amén, es a la región o lugar de Ai. Cuando llegan a este lugar, Dios los trabaja, los transforma, trabaja con ellos a tal manera que son procesados en ese lugar. Pero antes, ¿verdad?, de seguir continuando, Dios lo lleva a ellos, amén, a las faldas del monte Sinaí. Cuando ellos están en ese monte o a la falda del monte, Dios lo hace que el pueblo espere en ese lugar. Porque hay unas instrucciones que Dios le tiene que dar. Dios le habla, ¿verdad? Sube Moisés. Yo quiero llegar a un punto y por eso le dije, tiene que traer lápiz y papel. Pero cuando Dios le habla a Moisés, le deja entender qué es lo próximo que Dios quiere hacer. Y Dios no simplemente le deja, lo prepara a Moisés para que el pueblo pueda llegar a la tierra prometida. El interés de Dios no es que el pueblo llegue a la tierra prometida. Y si usted me pregunta por qué, se lo digo. Si me pregunta de nuevo, se lo digo. Si lo hace más fuerte, se lo digo. Por el simple y llano hecho de que Dios tiene la capacidad de poder trabajar y tratar con el pueblo. Pero ellos van a llegar a un lugar donde serán estables. Donde no va a haber movimiento, donde no va a haber la necesidad, Pastora Leida, de estar moviéndose de aquí a allá y de moverse. No. Ya no habrá la necesidad de poder enseñarles a los hijos de boca en boca, porque simplemente ya no había una escuela. Ahora hay una escuela donde pueden aprender acerca de lo que Dios hizo, demanda, quiere y exige. Al nombre de Cristo.
Cuando llegan a este lugar, al monte Sinaí, el pueblo dice la palabra de Dios que Moisés empezó y subió al monte y ha durado un gran tiempo. El pueblo está desesperado, el pueblo está ansioso porque, amados, no fue por 2 horas que él subió. No es que él está esperando en el carro afuera, no. El hombre ha pasado una semana y el pueblo sigue esperando. Han pasado 2 semanas y el pueblo sigue esperando. Han pasado 3 semanas y el pueblo sigue esperando. Han pasado 30 días y el pueblo aún sigue esperando. Han pasado 35 días y el pueblo sigue esperando. Hasta esta altura de juego. Este pueblo duró mucho. Yo con menos días me desespero. Ya este pueblo, amado, tiene 39 días esperando que el hombre baje, descienda, haga algo. Amado, sé que estamos esperando. Siempre lo hago déjeme cometer una indiscreción aquí. Siempre mi hermana Rosario me la están esperando afuera. Y voy. Pero eso es un ratico. Pero la palabra de Dios dice que Moisés se dislató, amados. Pero el problema que tiene Moisés es que él está esperando que Dios le hable. Que Dios le diga qué es lo que quieres. Porque ya el pueblo es libre. Ya el pueblo está afuera, ya el pueblo no está en Egipto. Ahora yo tengo que esperar porque la instrucción de Dios para con Moisés fue: ve a Egipto, dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me hagan fiesta en el desierto. ¿Me sigue o no me sigue? Eso fue las instrucciones de Dios. Ya hasta ahí él cumplió y dijo: ya Dios me dijo que saque al pueblo, que el pueblo celebre fiesta, pero ya yo no sé qué más de acá quiere Dios. Moisés consiguió éxito, Pastor Michael, siguiendo las instrucciones de Dios. ¿Qué es lo que él piensa? Si lo hago a mi manera, fracaso. Yo repito esto y lo hablo en español. Mi éxito consistió en seguir las instrucciones de Dios. Pues yo voy a esperar que Él me diga qué es lo próximo. La palabra de Dios dice que llegó al monte Sinaí y el hombre subió. Nadie le ha llevado comida, nadie ha subido, y el pueblo empezó a vociferar, a hablar, a chismotear. Empezaron a decir: se murió el hombre, se murió, nadie dura tanto tiempo, se murió, se lo lambieron, no, ese allá arriba se fue, aleluya, firmó con los ángeles, ese hombre se fue, y ahí no hay nada, alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que mientras estaban en la parte de abajo, en las faldas del templo, empezaron y tomaron a Aarón y le dijeron: bueno, tú eres el que ha estado más cercano, vamos a hacer algo, nosotros te vamos a traer, ya conmigo, oro. Y el pueblo empezó a dar oro. No 3 pesos, no, oro. Ese oro que habían traído de Egipto. Porque ¿dónde te crees que lo encontraron? Una mina, no. Ese oro lo trajeron ellos de Egipto. Y lo trajeron. Cuando lo llevaron, la Biblia dice que salió ese molde, hicieron un becerro, un becerro, una vaca pequeña, y empezaron a hacerle. Y ese fue el molde que salió de allá. Y ellos empezaron a vociferar y decir: este fue el Dios que nos sacó de Egipto. Esta gente, amados, está tan acostumbrado a ver imágenes que acaban de crear una y decir que este fue el Dios que los sacó. No se están dando ni siquiera cuenta de que el Dios que los sacó ni siquiera se parece al que ellos acaban de construir. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Que yo mismo construyo aquello y lo llamo Dios. Hay cosas en mi vida, hermanos, que yo construyo y toman el lugar de Dios en mi vida. Aleluya.
que lo formo yo y le doy ese primer lugar a Dios antes que a Dios. Ojo, no he empezado a predicar. La Biblia dice que cuando están en ese lugar, Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, tú vas a tener que descender. Esa gente ha empezado a hacer un becerro allá abajo. Y ojo con esto, amados. Moisés no sabe qué está pasando allá abajo, pero ya Dios le dijo qué es lo que está pasando allá abajo. Moisés sabe con qué expectativas va a bajar, porque ya Dios se lo dijo allá arriba. Dios le dijo: desciende, Gilbio, porque el pueblo allá abajo empezó a construir un becerro. Moisés llega y recibe las tablas, el versículo que acabamos de leer. Vamos a empezar a predicar. Y él le dice, él llega, se enoja. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué Moisés se enoja si ya Dios le dijo lo que estaba pasando allá abajo? Es irracional que tú te enojes por algo que tú acabas de ver cuando Dios te lo dijo. Lo que pasa es que fue Dios que se lo regañó. Fue Dios que le dijo: desciende, porque el pueblo tuyo, esa gente que tú abogas, esa gente que tú das tus manos, esa gente que tú metes la mano en el fuego por ellos, esa gente que tiene tu corazón, esa gente ahora mismo allá abajo está haciendo un desorden. Y el culpable de todo esto eres tú. Cuando él desciende y baja y se da cuenta de todo lo que está pasando, este hombre dice: cualquiera una pedra, cualquier esta gente. Por eso que rompe las tablas, para tener más piedras. Pero me voy. La Biblia dice que Dios le entrega a Moisés, cuando acababa de hablar con él, 2 tablas de piedra del testimonio. Pero ¿qué testimonio? Sencillo. Todo lo que había acontecido siempre había sido de boca en boca. Es la primera vez que Dios ha empezado a escribir. La primera historia, aleluya, del pueblo de Israel no la escribió ningún israelita, la escribió Dios. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Sencillo. Que el que empezó a escribir la historia del pueblo de Israel antes que alguno pudiese hacerlo fue Dios. Antes que Abraham pudiese escribir, ya Dios escribió. Antes que Jacob pudiese escribir, ya Dios escribió. Antes que Moisés pudiese escribir, Dios había iniciado la historia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le quiero decir en este día, amados? Que el autor no ha terminado de escribir. La Biblia dice que Dios le entregó 2 piedras, y en esas piedras, aleluya, había escrito que era lo que él quería para el pueblo, que era su ley, que era su palabra. Pero eso no lo escribió Moisés, sino que Dios se le entregó, y no tuvo la necesidad de Moisés escribirlas, porque Dios era suficiente para decirle a Moisés: no te necesito para lo que yo estoy haciendo con ellos. No te necesito, aleluya, a mitad de camino. Necesito terminar la historia que empecé con ellos. Y Dios le dice: te entrego esto. Dice: 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Aquellos que de alguna manera u otra, yo respeto, amados, yo respeto mucho esto, pero si usted tiene este concepto, sáquelo de su vida. Ahorita yo escuché
me reservo el nombre. Alguien que dijo, a mí no me gusta leer. En otra vida a usted no le puede gustar, pero en Cristo. No, es que a mí no me gusta leer. Reprenda eso, amado. Usted sabe cómo soy yo, que como que me quedé medio. Reprenda eso. Porque nuestro alimento, aunque usted no lo quiera entender de esa manera, nuestro alimento no es terrenal. Entonces, no ser un alimento que no es terrenal, es un alimento que alimenta, a ver la redundancia, al alma. No, que a mí no me gusta leer. No, amado. Nueva criatura usted es en Cristo Jesús. Cuando empezamos específicamente e iniciamos a leer un libro, nos damos cuenta de algunas cosas. Mire, mi esposa está ahí y acontece mucho. Yo estoy dando clases en una universidad y esa universidad, mi hermano Tommy, es intensiva, lo que significa que yo tengo que dar en 8 horas. Normalmente un libro toma por semestre y se dura ese libro, esa clase hasta 4, 5, 6 semanas dando un libro. Yo en un día tengo que dar un libro entero. En 8 horas yo tengo que enseñar 300 páginas. Lo que normalmente toma, bueno, y más, lo que puede durar un trimestre, 3 meses enseñar un libro, Kilvio, yo tengo que enseñarlo en 8 horas. El estudiante no va a leer un libro las 300 páginas, pero yo tengo que enseñárselo en 8 horas. ¿Cómo va a saber si yo no lo leí? ¿Cómo va a comer si yo no le doy el alimento? Cristo llega a nuestras vidas y empieza a escribir nuestro libro. Empieza a escribir nuestra historia. Empieza a escribir, amados, y muchas veces nosotros nos encontramos en ciertas situaciones en nuestras vidas, amados, donde nos encontramos en lo que yo llamo capítulos negros, capítulos, amados, donde muchas veces se hace cuesta arriba. No siempre las mismas historias terminan de la misma manera. No todos los personajes, por más similitudes que tengan, pueden llegar a ser los mismos. Que otro haya vivido lo que tú estás viviendo y haya tenido otra conclusión, no significa que tú has de vivir lo mismo, ha de acontecer lo mismo, ha de llegar a lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando voy a Mateo capítulo 4, versículo 18, Jesús dice: andando Jesús en el mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que estaban echando la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Todo este tiempo, tanto Simón como Andrés pensaban que su vida iba a continuar por generaciones y generaciones siendo pescadores, que iban a continuar viviendo las mismas situaciones que sus padres, hasta que Jesús intervino, hasta que Jesús llegó. Hasta que Jesús llegó, aleluya, a la región de Galilea y se encontró con ellos y le dijo: ustedes jamás volverán a ser pescadores de, aleluya, de peces, porque todavía no he terminado de escribir su historia. Pensamos, amados, que ya en nuestra forma, y pensamos que ya a esta altura de juego, pensamos que lo que estamos viviendo ya nos vamos a quedar ahí y no vamos a avanzar más. Pero tengo noticias para alguien en este día: el autor sigue escribiendo.
que hay capítulos en nuestras vidas donde nos sentimos medio estancados, donde nos sentimos menos, aleluya, donde no fluimos, donde no corremos, donde pensamos, aleluya, que no va a haber algo más. El autor no ha terminado de escribir la historia. Muchas veces, amados, ya Jesús le dice a Simón y le dice a Jonás: ya no necesitarás más las barcas ni las redes, porque tu historia cambia desde ahora. Esta gente, amados, especialmente aquellos que no podían continuar el estudio del Sanedrín o el estudio bíblico, para que me entienda, tenían que regresar otra vez a la profesión de su casa. Es decir, si ellos no pasaban el examen religioso, tenían que volver a la profesión de sus padres. Si usted era pescador, usted lo único que iba a hacer en su vida era pescar. Usted no podía hacer otro negocio. Si usted trabajaba con madera, lo único que usted iba a hacer era trabajar con madera toda su vida. Si usted era agricultor, lo único que usted iba a hacer era agricultor toda su vida. Si usted era constructor, lo único que usted iba a hacer en toda su vida va a ser constructor. Por eso cuando Jesús llega a la vida de Simón y de Andrés, le dice: ya ustedes jamás volverán a ser pescadores. Porque ya ustedes no tendrán necesidad de volver a las barcas otra vez, porque yo lo haré pescadores, pero si no pescadores de hombres. Ya yo no necesito, amados, aquellos que me alejan de Dios para sentirme lleno, porque mi historia cambió. Yo no necesito, amados, volver a aquello que yo dejé atrás, porque ya yo estoy lleno. Ya yo no necesito, amados, aleluya, mis antiguos demonios para volver, amado, y ser lleno, porque ya no tengo la necesidad de eso para ser lleno, porque Cristo ha llenado cada esfera en mi vida. No necesitamos, aleluya, alejarnos del Señor para sentirnos llenos por su Espíritu, para sentir, aleluya, que el Señor ha empezado a trabajar de tal manera, amado, porque muchas veces nos estancamos, Pastor Michael, en una historia pensando que es la conclusión del libro. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta que Jesús se pudiese ver que Jesús al tercer día, primer día, lo toman y está en el sepulcro. Segundo día está en el sepulcro. Tercer día está en el sepulcro. Si le hacen otra visita al cuarto día, ya no está en el lugar donde tú estás acostumbrado a verlo. Yo repito eso. Si fuiste el primer día, lo vas a encontrar ahí. Si fuiste el segundo día, lo vas a encontrar ahí. Y si vas al tercer día, puede ser que depende de la hora lo encuentres ahí. Pero al cuarto día, quiero decirte que ya Él no está ahí. Hay gente, amados, en nuestra vida que sigue buscándonos en el mismo lugar cuando el autor ya cambió de capítulo. Cuando ya somos nuevos en Cristo Jesús. Si voy a Juan capítulo 5, específicamente el versículo 8 y el versículo 9, la Biblia dice que Jesús llega al estanque de Betesda. Y cuando llega a ese lugar, amados, se da cuenta que hay un sinnúmero de personajes en ese lugar. Y todos ellos, aleluya, la Biblia dice que son enfermos, donde hay algunos que son cojos, mancos, es un lugar, es fuerte. Ir a Betesda es un lugar caótico, porque vas a entrar a un lugar, es un hospital público, pero sin doctores. En otro lugar, en otras palabras, vas a ir a un lugar donde todo el mundo está enfermo y nadie puede sanar. Jesús llega al estanque de Betesda.
Y el autor resalta que cuando lleguen a ese lugar, todos los que están ahí están enfermos. Todo aquel que llegó a ese lugar es un lugar, amado, donde usted puede entender que cada persona que llega a ese lugar es porque está enfermo. Porque no tiene otra salida, no tiene otro lugar, no tiene otra forma, no tiene otra manera. Pero Jesús llegó a ese lugar. Cuando Jesús llega a ese lugar, empieza a pasearse. Cuando se pasea, se da cuenta de un personaje. La Biblia ni siquiera le llama la atención mencionar su nombre. Pero cuando llega a este lugar, Vanessa, la Biblia dice que lo vio y empezó a hablar con él. Y el autor se detiene para decir que este hombre tenía 38 años siendo paralítico. Qué fuerte que el autor se detiene a mencionar su condición, mas no quién era él. Es decir, me dice de qué carecía, pero no me dice quién él era. Cuando la Biblia dice que llegando a él, Jesús le hace un cuestionario y le empieza a hablar y le dice: hey, una pregunta. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Ay, amado, que no me lo hubiesen hecho esa pregunta ahorita, porque es como preguntarle a alguien que tiene hambre si quiere comida. Jesús le dice: ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres que yo haga algo contigo? Jesús dice: es que yo no tengo a nadie que me meta al estanque. No tengo esa ayuda, porque todos los que estamos aquí estamos enfermos. Cada vez que el ángel desciende, agita las aguas, otro se mete primero. Y este va para largo. Esto es una historia de no acabar. Cada vez que yo quiero entrar, alguien entra primero. Cada vez que yo quiero hacer algo, alguien entra primero. Cada vez que yo quiero ser sano, empieza algo a acontecer en mi vida. Cada vez que yo quiero avanzar, algo me detiene. Cada vez que yo quiero conquistar algo, esto me detiene. Pero Jesús va por encima de esa situación y le dice: pero yo no te pregunté si tú tienes a alguien que te meta. Jesús le dice: yo estoy aquí para hacerlo. Bajo ninguna circunstancia, amados, Jesús le preguntó si necesitaba ayuda para entrar al estanque. Y así hacemos nosotros, amados, como creyentes, que tenemos a Jesús con nosotros. Y siempre buscamos la manera y la forma de alejarnos de Dios. Porque pensamos que Dios no puede resolver aquello que Él es más capaz de hacer de lo que aquello que hemos imaginado. Pastor, ¿cómo yo lo sé? Bueno, pregúntale a Moisés. Dios le dice a Moisés: vamos a Egipto. Y él dice: no, yo soy tartamudo. Yo no te pregunté si tú no lo eras. Profeta, vámonos allá. No, que yo soy muy niño. No. Escoge a otro. Pero diga conmigo, el autor no ha terminado. Cuando Jesús llega y lo encuentra, extiende su mano y le dice el versículo 8 de Juan capítulo 5. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Lo fuerte de esto, que era fácil para Jesús decirle: levántate y anda. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús añadió otra cosa. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Usted me escuchó? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero ¿qué es el lecho? ¿Qué es eso? ¿Será una cama? ¿Será un lugar? ¿Será un...? No, Jesús le dijo:
lo que te mantuvo en este lugar, tómalo y llévalo para que jamás vuelvas a tener la idea de que necesitas volver. Porque salimos de Egipto, amados, pero todavía nuestra mente está allá. Salimos del lugar donde Dios nos ha sanado. Salimos de los lugares donde Dios ha roto las cadenas, pero aún seguimos pensando en aquello. Aló. Como creyentes, amados, Dios nos ha libertado, ha roto las cadenas y aún seguimos pensando en aquello que Dios ya rompió. Por eso Jesús le dice, no, mira, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego, te voy a tener que abandonar. Michael, ven conmigo. Tú eres de los domingos, tiene que estar listo. Jesús le dice, toma aquello donde tú estabas sentado. Kilo, si tú te sientas adelante los domingos, te uso a ti, pero tú no. A lo que llega aquí, no. Jesús le dice, si aquí tú te sentías bien, tómalo para que no veas la necesidad de volver a eso. Toma acción para que no tengas que volver al lugar donde siempre estuviste. Amado, este hombre estuvo 38 años bajo la misma condición. Jesús le dice, ¿está listo para ser sano? Seguro. Pues vamos a hacer algo. Donde tú estabas, esta tiene muchos millones. Alguien tuvo que decir amén, pero no, imagínate. Jesús le dijo, donde tú estabas cómodo. Porque, ojo, amados, este hombre lo que está haciendo es pedir. Este hombre lo que está es siendo golpeado. Este hombre lo que está haciendo es maltratado. Este hombre tiene 38 años, hermano Tommy, en la misma circunstancia. 38 años bajo la misma condición. Jesús le dice, ¿quieres salir de eso? ¿Qué tú quieras que yo haga? Él pudo haberle dicho a Jesús, bueno, si tú me das unos par de ceros en el banco, estamos bien. Si tú me das una buena 2 o 3 monedas buenas que yo pueda resolver, yo estoy bien. ¿Quién fue que dijo en esto? Yo creo que era alguien que había dicho como que no ore por sanidad, que estoy en medio de una demanda. No ore por, ¿sabes? No ore por sanidad, que estoy en medio de una demanda. Digo, oh Padre, gracias, bendícelo. Y usted sabe que yo no oro así, amado. Yo nada más le dije, Señor, rómpele la otra pierna, Señor. Para que Pero Jesús le dice, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Pero Jesús, él le dice, no, quiero ser sano. Bueno, vamos a hacer algo. Lo primero que vas a hacer es que para salir de esta situación necesito que te levantes. ¿Cómo tú le dices a un paralítico que se levante? ¿Cómo tú le dices a un paralítico? Ok, vamos a hacer esto. Levántate. Porque suena lindo, toma tu lecho. Pero, ¿y mis piernas? ¿Para cuándo? Pero lo primero que Jesús hizo fue que lo sanó. Porque yo no puedo abandonar aquello y todavía estar herido. Yo no, amado, ¿cómo yo voy a soltar mi lecho si cuando yo camino lo primero que me va a decir es me duelen las piernas? Aló. Ayer Cristina estaba como cojeando y le dije, esta mañana la vi así como media cojeando y le dije,
¿Y qué pasó? Ay, papi, me duele. Digo, pues no hay más piscina. Digo, mira, papi, ya no me duele. Digo, ¿y qué fue? Sana. Wow, levanta tu mano. It hurts, baby, it hurts. So, lo primero que Jesús hizo con la vida de este hombre fue literalmente sanarlo. Porque para abandonar aquello donde estábamos, necesitamos ser sanos. Y muchas veces, amados, no se confundan, muchas veces estamos en el templo, pero no estamos sanos. Jesús está aquí y le dice, ok, ya estás sano, pero los días oscuros, los días donde vas a necesitar ayuda, donde vas a necesitar dinero, te vas a hacer otra vez el inválido. Pues lo que vamos a hacer es que para que tú jamás vuelvas a este lugar, toma tu lecho y vete. Toma tu lecho y anda. So, Jesús le dice, esto es tuyo, pero no lo dejes aquí, porque estarás allá y vas a querer volver al lugar donde todo el mundo está enfermo. Jesús entró a un lugar donde había enfermos y no salió enfermo. Yo repito eso. Jesús entró a un lugar donde todos estaban enfermos, pero él no salió enfermo. Usted va ahora mismo a un hospital y hay 30,000 cosas antes de tu entrar. Te ponen la mascarilla, te ponen los guantes, te ponen el asunto, para que tú no entres y salgas de ahí enfermo. Jesús le dice, este lecho yo no lo voy a tomar por ti. Ven aquí, ahora que vamos a predicar. Jesús le dice, toma tú tu lecho. Ya yo hice el milagro que tú estés de pie. Tú querías ser ¿qué? Sano. Ahora eres sano. Ya estás sano. Mira qué lindo. Ahora vamos a hacer algo. Tu lecho lo vas a tomar tú. Yo no voy a tomar lo que tú tienes que tomar como iglesia. Esa decisión no va a ser mía, porque el milagro ya está hecho. Ya tú tienes las fuerzas, santo Dios, tú tienes las fuerzas necesarias para levantar tu propio hecho. Nadie más tendrá que volver a ayudarte. ¿Por qué Jesús no interviene y lo ayuda? ¿Por qué Jesús viene y nos dice, ya que hice el milagro, te voy a ayudar también con el hecho? Porque su queja es que nadie lo ha ayudado. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo, cuando yo quiero ir, nadie viene y me ayuda, porque otro entra primero. Eso fue lo que él dijo. Léalo. Juan capítulo 5. Él dijo, cada vez que yo voy, alguien entra primero y no tengo quien me ayude, quien me meta. So, él está diciendo, yo no tengo ayuda. So, es fácil para Jesús decir, yo lo voy a ayudar. Cuando lo haga el milagro, tú te levantas y tomas y te vas y yo tomo tu lecho por ti y me voy. So, le digo, no. A usted nadie lo ha ayudado. Tranquilo. Esta no será la excepción. Su queja es que nadie estuvo con usted. Tranquilo. Él ya ahora tiene la capacidad para ver si ese era el problema realmente. Pastor, háblanlo en español. Bueno, sencillo. Vamos a ver ahora si tú puedes ayudar a alguien. Porque los papeles se invirtieron ahora. Ahora tú tienes la capacidad de poder ayudar a alguien. Porque ya tú estás sano. ¿Quién le dice? Vamos a hacer algo. Este lecho, tómalo. Tú tienes la capacidad de caminar y jamás volver a esto. Aquí tú pedías.
aquí tú llorabas, aquí estabas en depresión, aquí estabas tú en batalla. Ahora Jesús le dice, en ese mismo lugar que te cargaba a ti, ahora tú tienes la capacidad de cargarlo. Eso mismo que tú, amado, si esto fuese una almohada, ahí donde lloraste, ahí donde te quejaste, ahí donde, ahora tienes tú la capacidad de poder cargarlo. Ahora tú tienes la capacidad de poder caminar en aquello que antes simplemente te escuchaba. Ahora tienes la capacidad de decirle, ¿sabes qué? Yo avanzo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Tienes la capacidad, después de 38 años, de simplemente pensar, aquí concluyó, aquí acabó, aquí está todo concluido, Chris. Después de 38 años, un milagro vino de camino. Después de 38 años, ahora tengo fe para ver aquello que Dios dijo que iba a ver. Después de 38 años, ahora puedo ver aquello que Dios prometió. Después de 38 años, ahora puedo ver con claridad que el autor no ha terminado. Después de todos estos años, aún puedo ver cómo el autor sigue escribiendo mi historia. El libro, amados, aunque hayan capítulos raros, no ha terminado. No. Por más que usted lo quiera ver de una manera, por más que usted lo quiera ver de una forma, todavía en nosotros el autor no ha terminado. Y la Biblia dice que Dios le entregó a Moisés 2 piedras del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios se detuvo, con esto cierro, Dios se detuvo para escribir cada palabra en esas piedras. En esas piedras fueron escritas para darle a Moisés lo que le iba a alimentar al pueblo. En esta tarde del Señor, el autor no ha terminado. Póngase de pie conmigo. Padre, gracias. Padre, gracias. Aquellos que han estado con nosotros en la red, de Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el jueves.